¿Y si te dijera que cuanto más desciendes en el pasaje más peligroso del planeta, más aterradoras se vuelven las formas de vida? Bajo las aguas del estrecho de Drake existe un misterio oculto que pocos se atreven a mirar. ¿La naturaleza creó aquí a sus depredadores definitivos? ¿O estamos perdiendo algo que nunca volverá? Bienvenido al canal, suscríbete, deja tu like y acompáñanos a descubrir lo que se oculta en las profundidades antes de que desaparezca. Imagina la escena. Estás en la cubierta de un barco en mitad del pasaje de Drake, olas de 20 metros, casi edificios líquidos, reventando contra el casco. El viento nos sopla, grita, tiene fuerza de huracán, y el agua que te salpica, a 1 grado bajo cero. En un sitio así, el único pensamiento es sobrevivir. Pero lo que da verdadero miedo no es lo que ves, es lo que no ves. Debajo de tus pies, en una oscuridad total, algo espera. Algo que ha tenido millones de años para perfeccionarse. Y ese es el punto de partida, porque en ese lugar rige una ley que apenas empezamos a comprender. ¿Una ley? Sí, cuanto más profundo bajas, más grandes, más extrañas y más aterradoras se vuelven las criaturas. Vale. Lo que vamos a intentar desgranar hoy es por qué. Porque este trozo de mar, y solo este, se ha convertido en una especie de laboratorio evolutivo de pesadilla. ¿Qué carambola cósmica ha creado aquí la fábrica de monstruos del planeta? ¿De acuerdo? Pongamos el mapa sobre la mesa. Son 1000 kilómetros de mar abierto entre el Cabo de Hornos y la Antártida. A simple vista es solo agua. ¿Qué lo hace tan diferente, tan fundamentalmente único? Pues empieza con una fuerza que es casi de ciencia ficción, por su escala, la corriente circumpolar antártica. Circumpolar. Es la única corriente oceánica de todo el planeta que le da la vuelta completa al globo sin chocar con ningún continente. Es un río circular, un río de agua helada que rodea la Antártida, sin parar. Cuando dices escala de ciencia ficción, ¿de cuánta agua estamos hablando para que nos hagamos una idea? Es una auténtica barbaridad, algo que cuesta imaginar. Mueve más agua que todos los ríos del mundo, juntos, 150 veces el caudal del Amazonas. 150. La analogía que se suele usar es la del Coliseo de Roma. A ver. Esta corriente mueve suficiente agua para llenarlo hasta los topes, cada segundo. Cada segundo. Es increíble. Y toda esa energía, toda esa masa de agua inimaginable, se ve obligada a pasar por el cuello de botella que es el pasaje de Drake. Claro, es un embudo. Comprimes toda esa fuerza en un espacio más pequeño y el resultado es el caos que vemos en la superficie. Las olas gigantescas, los vientos, esos remolinos que dicen que son del tamaño de ciudades enteras. Exactamente. Pero esa es solo la mitad de la historia. Ese es el caos horizontal. El verdadero motor de este laboratorio está en vertical. En vertical. El fondo marino ahí abajo no es una llanura. Es como los Alpes, pero sumergidos. Hay picos, hay cañones abismales. La profundidad puede pasar de 900 metros a más de 4.500 en muy poca distancia. Y la corriente choca contra eso. Choca. Y se produce una mezcla vertical brutal. Significa que agua de las profundidades, cargada de nutrientes, es empujada violentamente hacia la superficie. Y a la vez, agua de arriba, rica en oxígeno, es arrastrada hacia el fondo. Conecta mundos que nunca deberían tocarse. Es como si abrieras de golpe todas las puertas de un rascacielos. Una corriente de aire que lo mezcla todo. Vale, entiendo el mecanismo. Pero, ¿cuándo se encendió esta máquina? ¿Cómo empezó? Pues con un divorcio continental. Hace unos 40 millones de años, Sudamérica y la Antártida estaban unidas. Pero las placas tectónicas se movieron, se separaron y se abrió esa brecha. Por primera vez, el agua pudo circular libremente alrededor del Polo Sur. Y eso lo cambió todo. Todo. Aisló la Antártida, permitió que se formara su capa de hielo, enfrió el planeta entero y creó las condiciones de frío extremo y estable. Se encendió el interruptor del laboratorio. El aislamiento y el frío, pero instintivamente uno piensa que el frío extremo es un freno para la vida, no un acelerador. ¿Cómo es posible que en el lugar más gélido del planeta los animales se hagan gigantes? Parece ir contra toda lógica. Esa es la gran paradoja. Y es fascinante. La respuesta está en 3 factores que se dan aquí a la vez. El primero, y el más importante, es el oxígeno. El oxígeno. El agua helada a punto de congelación
puede retener hasta un 40% más de oxígeno disuelto que el agua tropical. Ah, claro. Y el oxígeno es, literalmente, el combustible para la vida. En aguas cálidas, la falta de oxígeno pone un techo al tamaño. Aquí, ese techo desaparece. Hay combustible de sobra. O sea que el frío les da un tanque de oxígeno mucho más grande. Vale, tiene sentido. ¿Y el segundo factor? El metabolismo. El frío lo ralentiza todo. Cada reacción química va a cámara lenta. Y eso se traduce en que los animales viven mucho, mucho más tiempo. ¿Cuánto más? Una criatura que en el Caribe vive 3 años, su pariente de aquí puede vivir 30. ¿O 40? Y como muchos nunca dejan de crecer, pues la cuenta es fácil. Crecimiento lento, pero durante décadas. Da como resultado un gigante. Más combustible y más tiempo para quemarlo. Ya veo el patrón. ¿Y el tercero? El tercero es pura eficiencia, la ley del cubo cuadrado. Un cuerpo grande tiene menos superficie en relación a su volumen, por lo que pierde calor mucho más lentamente. Así que ser grande es la mejor estrategia. Es la más inteligente para sobrevivir. En un entorno donde cada caloría cuenta, es más eficiente. O sea que es una tormenta perfecta para el crecimiento. Tienen más combustible, el oxígeno, más tiempo para usarlo, porque viven más, y encima una razón evolutiva para hacerlo, la eficiencia térmica. La evolución aquí ha apostado todo al tamaño. Exacto, y esa apuesta empieza desde la base misma de la pirámide, el krill antártico. La comida de casi todo. Esos crustáceos que son la base de todo, aquí miden hasta 6 centímetros. Forman enjambres tan masivos que constituyen la mayor biomasa de una sola especie en todo el planeta. O sea, si la comida ya es gigante... Imagina lo que pasa con los que se la comen. Vale, pues vamos a por ellos. Si la base del ecosistema ya es así de impresionante, los depredadores tienen que ser de otro nivel. ¿Quiénes son los reyes en la superficie, en esos primeros 100 metros? Orcas de tipo B, las especialistas de esta zona, han desarrollado una técnica de caza que no se ve en ningún otro lugar. El lavado de olas. ¿En qué consiste exactamente? Suena casi delicado. No tienen nada de delicado. Un grupo localiza una foca descansando sobre un témpano. Se comunican entre ellas, se coordinan. Nadan en una formación perfecta hacia el témpano. ¿Como un escuadrón? Y justo antes de llegar, se sumergen todas a la vez. Ese movimiento crea una ola enorme, una ola diseñada a medida, que barre el hielo y tira a la foca al agua. ¿Donde el resto del grupo la está esperando? Un momento, eso no es instinto, eso es táctica, es física aplicada, es cultura, es una estrategia compleja que se enseña y se aprende. Pasa de madres a hijas. Es una prueba de que estamos tratando con mentes muy sofisticadas. Pero no son el único peligro en la superficie. Me imagino que no. Siempre hay alguien más solitario y quizá más impredecible. La foca leopardo. Si las orcas son estrategas, la foca leopardo es una máquina de matar perfecta y solitaria. Más de 3 metros, 600 kilos y una cabeza que parece de un reptil prehistórico. ¿Y sus armas? Sus dientes miden 6 centímetros y encajan como una cremallera para atrapar y desgarrar. Su técnica es patrullar bajo los témpanos, buscando siluetas a contraluz, y ataca desde abajo con una aceleración explosiva. Son increíblemente peligrosas. En 2003, una mató a una bióloga marina. ¿La arrastró al fondo? Son el recordatorio de que aquí cada metro de agua es territorio de caza. Vale, entiendo. La superficie es un campo de batalla de inteligencia y fuerza bruta, pero por letales que sean, solo dominan la capa superior. ¿Qué pasa si nos sumergimos? Si dejamos atrás la luz y nos adentramos en el reino de una criatura que hasta las orcas prefieren evitar. Entonces estamos hablando del Mesoniochoteuthis hamiltoni, el calamar colosal. Y su nombre se queda corto. Es el invertebrado más pesado del planeta. Más de 500 kilos. Con los tentáculos extendidos, supera los 14 metros de largo. ¿14 metros? ¿Es más largo que un autobús? Pero su tamaño es casi lo de menos. Lo aterrador es su diseño. Descríbeme su armamento. Olvídate de las ventosas. Sus 2 tentáculos principales están equipados con hileras de ganchos de quitina, afilados como garras, de hasta 7 centímetros. Y lo peor de todo, pueden girar 360 grados. Girar. Una vez que te enganchan, el escape es mecánicamente imposible.
La única prueba que tenemos son las cicatrices que dejan en la piel de los cachalotes. Marcas circulares de 10 centímetros. Ganchos giratorios. ¿Qué más? En el centro, un pico, como el de un loro, pero del tamaño de un puño. Y tan duro como el acero. Se cree que puede cortar hueso. Y luego están los ojos. He leído sobre esto. Los más grandes de todo el reino animal, sin excepción. De hasta 30 centímetros de diámetro. Son lentes biológicas diseñadas para captar el más mínimo destello de luz en una oscuridad absoluta. Ganchos, un pico de acero y ojos gigantes. Es un arsenal completo. ¿Y el camuflaje? Perfecto. Su piel es de un rojo oscuro. En la superficie sería muy llamativo. Pero en las profundidades, la luz roja es la primera que absorbe el agua. Cualquier luz bioluminiscente, que suele ser azul o verde, es absorbida por su piel, no la refleja. Es una capa de invisibilidad. Prácticamente. Un momento. Me estás describiendo una criatura de 14 metros con ganchos giratorios y he leído algo que me dejó helado. ¿Qué es lo que sabemos realmente de su tamaño? Y aquí es donde la historia pasa de la biología al terror puro. Todos y cada uno de los especímenes que hemos encontrado, todos los que hemos podido estudiar, ¿Eran? eran juveniles, crías o subadultos. Nunca hemos visto un adulto completamente desarrollado. Me estás diciendo que el bicho de 500 kilos y 14 metros era una cría, que no tenemos ni la más remota idea de cómo es o cuánto mide un adulto. Exacto. Solo sabemos que existen por esas cicatrices en los cachalotes. Son más grandes. En algún lugar ahí abajo, en profundidades a las que no podemos llegar, nadan los adultos. Y no podemos ni empezar a imaginar su tamaño. O su poder. De acuerdo. Siento hasta un escalofrío. Si eso es lo que hay a medio camino, ¿qué pasa si bajamos todavía más? A la zona batipelágica, más allá de los 1000 metros. A la oscuridad total. ¿Cómo se caza en un lugar así? Ahí la evolución se vuelve una especie de carrera armamentística alienígena. Las adaptaciones son increíbles. Por ejemplo, el pez dragón antártico ha desarrollado un arma que es casi hacer trampas. Produce y ve luz en el espectro rojo. Y las demás criaturas no ven la luz roja. La mayoría solo ven la luz azul y verde. Para ellas, la luz roja es literalmente invisible. Es como tener un visor de infrarrojos en un mundo donde nadie más lo tiene. Exactamente. Puede iluminar a sus presas con un foco de luz roja para apuntar y atacar. Y la presa ni siquiera sabe que está siendo iluminada. Y para rematar, sus dientes no son blancos. No. Son transparentes, como agujas de cristal, para no delatar su posición. El nivel de detalle en la adaptación es alucinante. ¿Y qué hay de la defensa? ¿Del camuflaje en un mundo sin sombras? Algunas criaturas han conseguido la invisibilidad activa. Hay calamares que no producen su propia luz. Cultivan colonias de bacterias bioluminiscentes en su piel y esto les da un control finísimo sobre la luz que emiten. ¿Y para qué lo usan? Para una técnica increíble llamada contrailuminación. ¿Cómo funciona exactamente? Tienen sensores que miden la poquísima luz ambiental que se filtra desde arriba, ese brillo azulado casi imperceptible. Entonces, encienden las luces que tienen en la parte inferior de su cuerpo y ajustan el brillo para que coincida exactamente. ¿Y el resultado es que, si los miras desde abajo? Su silueta se borra por completo. Desaparecen. Es un camuflaje activo y perfecto. Hemos pintado el retrato de un ecosistema que es una obra de ingeniería perfecta, afinado durante millones de años. Suena indestructible, eterno, pero no lo es, ¿verdad? Toda esa estabilidad se está acabando. Se está acabando. Y a una velocidad de vértigo. Este laboratorio está diseñado para el frío y la estabilidad. Un solo grado de calentamiento en el agua es catastrófico. ¿Por qué? El agua más cálida retiene menos oxígeno. Y eso ataca directamente al pilar del gigantismo. Además, acelera su metabolismo. Necesitan comer más, justo cuando su comida está desapareciendo. ¿El krill? El krill. Su ciclo de vida depende del hielo marino. Las larvas se alimentan de las algas que crecen debajo del hielo. Con el deshielo acelerado, ese hielo está desapareciendo. Se estima que las poblaciones de krill han caído hasta un 80% en algunas zonas, desde los años 70. Un 80%. Eso no es un descenso, es un colapso. Es como quitar el 80% del trigo del mundo. Es un apocalipsis para ellos. Es un apocalipsis en cadena. Y ya estamos viendo los efectos en la cima.
Un estudio reciente analizó los picos de calamares colosales juveniles encontrados en los últimos 20 años. La conclusión es desoladora. Los calamares de hoy son, de media, un 10% más pequeños que los de hace 2 décadas. O sea que los monstruos no están desapareciendo con un rugido. Se están encogiendo. Extinguiéndose en silencio. Y eso me lleva a una última pregunta, que quizás sea la más inquietante. ¿Y si no solo estamos perdiendo monstruos? ¿Y si estamos perdiendo...? ¿Mentes? Esa es la cuestión que nos quita el sueño a muchos. Durante décadas los vimos como simples máquinas de supervivencia, pero los pocos datos que tenemos sugieren algo mucho más complejo. Hay indicios de que los calamares colosales podrían cazar de forma cooperativa. Eso implica comunicación, estrategia. Y en otras especies, se han observado pulpos fantasma, los pulpos Dumbo, usando herramientas, colocando rocas para proteger sus huevos. Y lo más asombroso, se ha documentado a una especie comunicándose con patrones de luz complejos. ¿Cómo? Como si hablaran en un código Morse bioluminiscente. Estamos hablando de formas de inteligencia que han evolucionado en un camino completamente separado del nuestro. Así que, al final de este descenso a las profundidades, parece que el verdadero terror no viene del tamaño, ni de los ganchos o los dientes. Viene de su perfección. Cada uno de ellos es el resultado de millones de años de optimización, una obra de arte evolutiva. Y esa es la terrible paradoja final. Su perfecta adaptación al extremo es ahora su mayor debilidad. Están tan finamente ajustados a unas condiciones estables que son incapaces de adaptarse al cambio tan brutal y rápido que estamos provocando. Son como relojes suizos de una precisión increíble en un mundo que de repente se ha vuelto un martillo. Los gigantes del pasaje de Drake son reliquias vivientes de un mundo que se desvanece. No se van con una explosión, sino en silencio. Un grado a la vez. Y eso nos deja con una idea final. Estas criaturas nos han enseñado los límites absolutos de la vida. A medida que su mundo se apaga, no solo estamos perdiendo misterios y maravillas biológicas, estamos perdiendo las posibles respuestas a preguntas que apenas hemos empezado a formular sobre qué es la inteligencia y cuántas formas puede adoptar en el universo. Bienvenidos a Debate. Hoy nos sumergimos, y nunca mejor dicho, en las aguas más temidas del planeta, el pasaje de Drake. Un lugar donde las corrientes y el frío, han esculpido formas de vida que casi rozan lo mitológico. El material que analizamos nos abre una ventana a este abismo, poblado por criaturas de una ferocidad y un tamaño que, la verdad, desafían nuestra comprensión. Y esa es, yo creo, la clave de nuestra conversación de hoy. La pregunta es si estas criaturas formidables, son el resultado final de un proceso de perfeccionamiento, una suerte de atletas evolutivos forjados en el gimnasio más extremo de la Tierra durante millones de años de estabilidad. O si, por el contrario, su aterradora naturaleza es en realidad la máscara de una fragilidad exquisita, una adaptación, hiperespecializada a un ecosistema tan volátil como único. Mi postura va a ser clara. El pasaje de Drake es el crisol definitivo de la selección natural. Argumentaré que sus condiciones, que son únicas, han creado depredadores de una eficacia casi perfecta. Y yo, por mi parte, defenderé la idea de que esa supuesta perfección es una ilusión peligrosa, que la verdadera historia de este lugar es una de caos, de interconexión y, sobre todo, de una vulnerabilidad sistémica que ahora mismo pende de un hilo. A ver, mi punto de partida es que este lugar no se parece a ningún otro. Tienes una conjunción de factores que es irrepetible. Por un lado, un agua gélida que, por pura física, retiene hasta un 40% más de oxígeno que en aguas más cálidas. Eso es, combustible de alto octanaje para el metabolismo. Por otro, la corriente circumpolar antártica, que es un río oceánico que actúa como una barrera, aislando el ecosistema durante millones de años. Y ojo, al mismo tiempo, fertilizándolo con nutrientes. El resultado de esta estabilidad geológica y química es el gigantismo polar. No es casualidad que aquí todo sea más grande. La evolución ha tenido el tiempo y los recursos para construir a lo grande. Y ha construido máquinas de matar. Piensa en el calamar colosal. No tiene ventosas, ¿sabes? Tiene ganchos giratorios de quitina. O en las orcas tipo B, que han desarrollado una cultura de caza, el lavado de olas, de una sofisticación increíble. El miedo que inspiran no es un accidente.
Es el sello de la perfección evolutiva. Entiendo la lógica, de verdad, pero creo que confundes la apariencia de poder con la robustez real. Llamarlo un laboratorio estable me parece que ignora la característica más definitoria y diría violenta del lugar, la mezcla vertical. No hablamos de una simple corriente. Imagina un ascensor descontrolado que conecta el sótano más profundo y oscuro del océano con el ático soleado, lanzando a sus ocupantes de un piso a otro sin previo aviso. Eso es este lugar. Un generador de caos constante que fuerza encuentros entre especies que nunca evolucionaron para conocerse. Eso es lo opuesto a un proceso ordenado de perfeccionamiento. Y lo más grave, toda esta pirámide de gigantes formidables se apoya sobre una base diminuta y única, el krill. Una base cuya población, según los datos, se ha desplomado hasta un 80% desde los años 70. Eso no es robustez, es una fragilidad sistémica al borde del colapso. El gigantismo que tú ves como un trofeo, yo lo veo como una vulnerabilidad extrema. Un solo grado de aumento en la temperatura del agua reduce el oxígeno disponible y estos gigantes, con sus enormes demandas metabólicas, son los primeros en sufrirlo. Su terrorífica apariencia no es un signo de poder, es el reflejo de una lucha desesperada en un sistema que se está desmoronando. Vale, te compro el punto del krill, es alarmante, no lo voy a negar. Pero eso no invalida los millones de años de evolución que llevaron a estas adaptaciones. Volvamos al calamar colosal, porque es que es el ejemplo perfecto de mi argumento. Es una obra maestra de la ingeniería biológica. Esos ganchos de quitina de los que hablaba... es la diferencia entre intentar agarrar algo en una superficie resbaladiza con una ventosa y hacerlo con un garfio de alpinismo. Una falla, el otro se clava. En la presión del abismo esos ganchos son la única opción viable, una solución de ingeniería brutalmente eficaz. Sí, pero ¿de qué espécimen estamos hablando? Nuestra única evidencia directa proviene de ejemplares moribundos que la mezcla vertical ha escupido a la superficie, o de restos hallados en estómagos de cachalotes. Es que es una criatura fantasma que solo conocemos por sus despojos. Exacto. Y aún así, lo que vemos es asombroso. Esos ojos del tamaño de un plato de postre. Imagina la ventana que eso abre a un mundo de oscuridad casi total, donde la única luz es la bioluminiscencia. Y su piel roja no es decorativa, absorbe precisamente las longitudes de onda azul y verde de esa bioluminiscencia, haciéndolo invisible, un fantasma. Y fíjate, los anillos de crecimiento en los picos que hemos encontrado sugieren que todos los ejemplares eran juveniles o subadultos. Esto nos dice que los adultos en las profundidades que no podemos alcanzar son aún más grandes, más formidables. Es sin duda la cima de la evolución abisal. Ok, es una inferencia basada en una ausencia casi total de datos. Y ya que mencionas a los cachalotes, las cicatrices que dejan esos ganchos en su piel, esos círculos de hasta 10 centímetros de diámetro, a mí no me hablan de una depredación limpia y perfecta. Me hablan de batallas titánicas, de dos pesos pesados luchando a muerte en la oscuridad. No es un depredador todopoderoso cazando a su presa, es una guerra desesperada. Y esta criatura, con su gigantesca necesidad de oxígeno y comida para mantener esa masa corporal, no es una obra maestra invulnerable. Es un especialista al límite absoluto de su viabilidad fisiológica. Si es tan perfecto, ¿cómo explicas que un cambio de 1 grado en la temperatura, que ya está ocurriendo, amenace su propia existencia al reducir su oxígeno disponible? ¿No es esa dependencia extrema la mayor de las imperfecciones? Es un especialista. Desde luego, la evolución es especialización. Pero no es solo fuerza bruta, y ahí es donde tu argumento del caos se debilita. Hablemos de inteligencia. La técnica del lavado de olas de las orcas tipo B es una prueba irrefutable de un proceso de optimización en un entorno que es, en esencia, predecible. Esto no es instinto, es un comportamiento cultural, aprendido y transmitido entre generaciones. Navegan en una formación precisa, se comunican, se sumergen al unísono para crear una ola que barra a la foca de su témpano de hielo. Eso requiere planificación, comunicación, aprendizaje social. Es la clase de estrategia compleja que solo puede surgir y perfeccionarse en un entorno donde las reglas del juego son estables. Pues yo creo que es justo al contrario. Precisamente esa inteligencia que mencionas es la que apoya mi argumento. No es un lujo que te permites en un sistema estable. Es el equipo de emergencia que necesitas para sobrevivir en un caos impredecible.
Si el entorno fuera tan predecible como dices, con el instinto bastaría. La inteligencia y la cultura son la navaja suiza que la evolución te da para enfrentarte a lo inesperado. ¿Inesperado como qué? ¿Cazar focas en témpanos de hielo es su día a día? Inesperado como la mezcla dastical de la que hablábamos. A ver, ¿de qué le sirve a esa orca su refinada y culta estrategia para cazar focas si de repente de las profundidades emerge una criatura de pesadilla que no ha visto en su vida arrastrada por esas corrientes? Tu cultura depredadora se vuelve inútil frente a lo desconocido. El caos del sistema obliga a ser inteligente para la adaptación a corto plazo, pero al mismo tiempo impide que cualquier estrategia se convierta en una perfección infalible, porque siempre introduce variables imposibles de prever. La inteligencia no es un signo de estabilidad, es la respuesta obligada a la inestabilidad. A ver, creo que estás viendo la mezcla vertical como un evento anómalo, cuando es parte de la normalidad de ese ecosistema desde hace eones. Es una constante del sistema, parte de esa estabilidad. La clave es el marco temporal. Los millones de años de aislamiento tras la separación de Sudamérica y la Antártida crearon el escenario para esta evolución lenta y perfeccionista. La prueba de esa estabilidad a largo plazo está en la longevidad de las especies. El tiburón de Groenlandia, que habita estas aguas, puede vivir más de 400 años. 400 años. Estaban vivos antes de que Galileo apuntara su telescopio al cielo. O los bosques de esponjas de vidrio, organismos que tienen miles de años. Esa longevidad solo es posible en un entorno de una estabilidad casi geológica. Fue esta predictibilidad, esta constancia de las condiciones extremas, la que permitió a la vida alcanzar tales extremos. Ahí es donde no estoy nada de acuerdo. Esa estabilidad pasada es precisamente la receta del desastre actual. Ha creado especialistas frágiles como el cristal, hiperadaptados a unas condiciones que, como demuestran los datos, ya no existen. El aumento de 1 grado de temperatura, el colapso del 80% del krill. Para organismos adaptados a un ritmo glacial, estos son cambios cataclísmicos, de una velocidad inasumible. Su antigua perfección es ahora su mayor debilidad, su sentencia de muerte. Y además, tu modelo de una única trayectoria evolutiva hacia el depredador perfecto ignora otros descubrimientos. ¿A qué te refieres? La pirámide trófica es clara. A los ecosistemas quimiosintéticos basados en metano que se han encontrado en el lecho marino. Comunidades enteras que viven sin luz solar, sin depender del krill ni del oxígeno de la superficie. Obtienen su energía de procesos químicos en las profundidades. Vamos, eso es una curiosidad, una excepción. Una nota a pie de página en el gran libro evolutivo de la Antártida. ¿Una excepción? Yo diría que son la prueba de que el sistema es mucho más complejo de lo que tu modelo de depredador perfecto permite. Demuestra que hay otras vías hacia el éxito, radicalmente distintas, que no dependen de esa pirámide que consideras universal. Eso no es una nota al pie, es un capítulo completamente diferente. Nos enseña que hay más de una forma de sobrevivir aquí y que la vía del depredador gigante dependiente del oxígeno y del krill es quizá la más espectacular, sí, pero también la más vulnerable de todas. En resumen, sigo manteniendo que el pasaje de Drake, a través de su aislamiento y sus condiciones extremas y constantes a lo largo de millones de años, ha funcionado como el crisol evolutivo definitivo. Ha forjado criaturas de una perfección funcional aterradora, y su estudio nos permite entender hasta dónde puede llegar la selección natural cuando se la empuja a sus límites. Son para mí la prueba viviente de lo que la vida es capaz de lograr. Por mi parte, concluyo que la naturaleza formidable de estas criaturas no es un testimonio de un poder indestructible, sino el resultado de una especialización frágil y extrema. Viven dentro de un ecosistema caótico que ahora se enfrenta a cambios para los que su larga historia evolutiva simplemente no las ha preparado. Su historia no es tanto una celebración de la perfección, sino más bien una advertencia urgente sobre cómo incluso la vida más imponente puede ser vulnerable cuando su mundo se desmorona. En lo que sí estamos de acuerdo es en que este lugar es una ventana incomparable a los extremos de la vida en nuestro planeta. Sin duda, pero queda por ver si la lección que nos ofrece es sobre el poder ilimitado de la evolución para crear formas perfectas o sobre la fragilidad universal de cualquier sistema, por muy imponente que parezca. Y el material, desde luego, invita a seguir explorando esa cuestión,